de septiembre de 2001 en el World Trade Center, cambió muchísimo estas prácticas de los aeropuertos, pero abismal, ¿verdad? Cuando se hizo este tratado, pues todavía no existía ese peligro, pero ahora vemos que los aviones pueden ser utilizados como armas de ataque, ¿verdad? Estos anexos se llaman también anexos técnicos y tienen como fin principal la seguridad de operación de servicios de aviación civil, comercial y particular. Y esta es la organización, ¿verdad?, de aviación civil internacional y la explotación del espacio aéreo nacional o internacional, ¿verdad? Hay dos conceptos, dice, la exploración nacional y la exploración internacional. Se juega el Estado la libertad de que en el ejercicio de soberanía fijara zonas de espacio aéreo susceptible de exploración comercial, o sea, ahí consiste la soberanía, ¿verdad? Trazo de rutas, horarios, requisitos, control. Todo esto queda en manos de los estados. No todos los estados tienen, ¿verdad? Tal vez hay un parámetro, ¿verdad? Pero no todos los estados son idénticos. Cada estado en ejercicio de soberanía, ¿verdad?, aplica las reglas que mejor le convengan. En cuanto horarios, zonas de reserva, ¿verdad? Las que hay con interés militar, seguridad nacional, ¿verdad? Entonces el trazo de ruta los hacen está cada uno de los estados dentro de sus territorios, ¿verdad? La exploración nacional, pues, que llaman el cabotaje, ¿verdad? Es el vuelo de una aeronave de un punto a otro dentro de un mismo territorio nacional, ¿verdad? Y la exploración internacional, pues aquí ya requiere más regulación, ¿verdad? Acuérdense que hay libertades del aire que se utilizan, ¿verdad? Entonces, hay una política, dice, de cielos abiertos que se basa en la reciprocidad y trámites previos, ¿verdad? Sobre determinación de personería jurídica, capacidad, bueno, los trámites de las personas. Sin embargo, en cierto modo, sí hubo renuncia parcial, ¿verdad?, la soberanía para regular lo establecido. Se estableció lo que se llaman 5 libertades del aire. Ya vemos 5 libertades de alta mar, ¿verdad? Ahora 5 libertades del aire. Esas ya las vimos, ¿verdad? De la primera a la quinta libertad. Las 2 primeras libertades son libertades técnicas. Y las 3 siguientes, o sea, de la tercera a la quinta, libertades comerciales. Las libertades técnicas, la primera, pues, pongámosle paso inocente, el sobrevuelo, ¿verdad?, del espacio aéreo de cualquier estado, sin poder aterrizar, ¿verdad? Y debe haber una ruta determinada. No puede, ¿verdad?, desviarse de esa ruta. Esa es la primera libertad, la libertad de sobrevolar, ¿verdad?, como el paso inocente que vimos en el mar, ¿verdad? También existe ¿verdad?, en el aire, la primera libertad, ¿verdad?, sobrevolar el espacio aéreo de cualquier estado. Únicamente sobrevolar. La segunda libertad del aire son ya de emergencias, más que todo de emergencias, ¿verdad? Averías, combustible, alguna novedad en el avión, ¿verdad?, enorme, que obliga a que se acuerdan que iba borracho nuestro expresidente, ya fallecido, León Carpio, en un avión. Pidieron aterrizar en un país y ahí lo dejaron, ¿verdad?, porque puso en peligro el vuelo. Entonces, pidieron aterrizar en un país y ahí se quedó, ¿verdad? Pues eso se puede hacer por ese tipo de emergencias, ¿verdad? Y averías, pues, ¿verdad?, técnicas en el avión. ¿Cuántas no se han visto, verdad? Entonces, esas ahí pueden pedir, ¿verdad?, en cualquier país, porque hay vidas de por medio, ¿verdad?
Dice, estas dos libertades se consideran como técnicas porque, en fin, es un paso inocente, habíamos dicho, un paso inocente o una cuestión técnica, ¿verdad? Entonces las libertades comerciales ya son diferentes, que son de la tercera a la quinta. Estas libertades tienen como fundamento un negocio. Aquí hay actividad, ¿verdad? Económica, ¿verdad? Tal el transporte de pasajeros, carga, correo, contra una remuneración, ¿verdad? Hay aviones exclusivos de carga, ¿verdad? Entonces la tercera libertad del aire es libertad o derecho de desembarcar pasajeros y correo provenientes del estado cuya matrícula porta la aeronave. Ahí, únicamente, del país de donde vienen, tienen que coincidir con la matrícula. La cuarta libertad del aire es la de embarcar, ya no es desembarcar, es embarcar pasajeros, carga y correo con destino al estado cuya matrícula porta la aeronave. Una que viene, ¿verdad? Y otra que va hacia, ¿verdad? Pero debe coincidir con la matrícula y el país. La quinta libertad del aire, libertad o derecho de embarcar pasajeros, carga y correo en un estado diferente al estado de matrícula de la aeronave con destino a otro tercer estado. Aquí ya, ¿verdad? Ya la matrícula, pues solo para identificar, ¿verdad? Pero ya no es tan riguroso como las anteriores, sino mucho más amplio, ¿verdad? A un estado distinto. Esta quinta libertad se admite muchas o múltiples variantes. El convenio de Chicago estableció que estas libertades económico-comerciales no estaban incluidas dentro del intercambio mutuo multilateral que se hicieran las partes contratantes. Bueno, dejar a los estados en libertad de negociar la forma que mejor les convenga. Entonces, las formas de explotación del espacio aéreo en relación con las libertades comerciales. Los estados hasta el día de hoy no han establecido una forma particular y homogénea en el ejercicio de soberanía sobre el espacio aéreo para el uso de las libertades del aire económico comerciales. En la actualidad existen dos formas de explotación, ¿verdad? A través de las libertades del aire. Tratados bilaterales, miren, son bien reducidos, ¿verdad? El Convenio de Chicago, lo general, únicamente lo general. Ahora, lo particular, esa explotación ya es muy reducido. Tratados bilaterales aéreos y permisos específicos de operación. Ahí es lo que más se utiliza. Tratados bilaterales aéreos, pues ya su nombre lo indica, y permisos específicos, dice, cuando entre dos estados no existen tratados bilaterales aéreos, entonces las líneas aéreas, ya no es el estado, miren, son las líneas aéreas. Cuando es el tratado son a través de estados, ¿verdad? Pero ya cuando interviene directamente en la línea aérea, ya se trata de permisos, ¿verdad? ¿Quiénes solicitan las líneas aéreas? Solicitan permiso de operar determinadas rutas, ¿verdad? Ya como digo, las rutas están determinadas. En este caso, cada estado que primero acuerda el permiso exige al otro estado reciprocidad. Pero esa reciprocidad no es que como la italiana, ¿verdad? Diente por diente, no, puede ser equivalente, ¿verdad? Esa reciprocidad es equivalente. En algunos casos la reciprocidad no pasa de ser académica, ya que los beneficios que se buscan son de otra índole, como por ejemplo regalías, ¿verdad? Cooperación técnica, entrenamientos, ¿verdad? Asesorías, etcétera, ¿verdad? Ahí con cada estado, ¿verdad? Y la aviación militar, como digo, en lo que se refiere a la aviación militar, ningún estado renunció a su soberanía ni a su ejercicio en el espacio aéreo. Absolutamente todas las aeronaves militares necesitan permiso especial para sobrevolar. Se dan cuenta ahora en la guerra Rusia contra Ucrania, que es contra Estados Unidos, más contra Ucrania, ¿verdad?
Muchos países le cerraron su espacio aéreo a las aeronaves militares rusas. ¿Qué hizo Rusia? Tuvo que salir al mar, ¿verdad? Cuando solo era de atravesar un país, por decirles algo. Tuvo que salir al mar y regresar, ¿va? Por otras vías, porque los estados, en ejercicio de soberanía, le prohibieron el paso, ¿verdad? Como ven, si, ¿verdad? Entonces aquí el doctor nos pone el desarrollo de las 5 libertades del aire. Mientras tanto, el doctor Modesto Seara Vázquez, español, radicado en México, con UNAM, muy famoso, muy sobresaliente. Dice que el problema del espacio aéreo no se presentó hasta comienzos del siglo XX. Obviamente, ¿verdad? Al comienzo se produjo cierta discusión entre los mantenedores de a ultranza del derecho de sobrevuelo del territorio de los estados y los que sostenían la teoría de la soberanía. Ya vimos cómo se discutió esa situación y cómo se resolvió a través del convenio de Chicago. Entonces aquí nos menciona el convenio de París, ¿verdad? Y los convenios de Chicago. Dice, los límites del espacio aéreo están constituidos en 2 aspectos. Y eso es muy importante. Por eso es bueno leer diferentes autores, ¿verdad? Porque cada uno nos va diciendo cosas muy importantes. Este dice que el dominio, ¿verdad? O los límites. ¿Y por qué es bueno saber el límite del espacio? Porque ahí se ejercita la soberanía. Dice, los límites del espacio aéreo están constituidos en 2 planos. Horizontal y vertical. El aspecto horizontal y el aspecto vertical. En lo horizontal, dice, los planos que tiene como lados las fronteras territoriales. Nuestro espacio aéreo llega ¿hasta dónde? En el plano horizontal, hasta donde llegan nuestros límites y fronteras. Ese es nuestro espacio aéreo, ¿verdad? En lo horizontal. En lo vertical, ya hacia arriba, porque ahí, ¿verdad? Bueno, aunque la cuestión está sujeta a controversia, ¿verdad? Su extensión debe limitarse a la atmósfera terrestre. Ese es un criterio, ¿verdad? Según la Convención de Chicago. Dice que la Convención de Chicago habría ¿verdad? Dice, lo determina claramente. Entonces ya está determinado, ¿verdad? De acuerdo con la Convención de Chicago y las normas consuetudinarias que se han ido formando, ninguna aeronave puede cruzar el espacio aéreo de un estado extranjero sin previa autorización, a menos que haya disposición, convenios, ¿verdad? O permisos. Ya es otra cuestión. Por eso son los permisos, porque nadie puede pasar, ¿verdad? Sin autorización. Esta prohibición de sobrevuelo se refiere tanto al espacio aéreo, situado encima del territorio terrestre, encima, ¿verdad? En plano horizontal, como al situado encima de las aguas territoriales, también hasta las aguas territoriales, porque acuérdense que se considera territorio del Estado, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Entonces, ya tenemos lo que es el espacio aéreo. Ahora viene algo más grande todavía, ¿verdad? El espacio atmosférico o espacio espacial o espacio ultraterrestre o espacio cósmico. Miren, todas las palabras son sinónimos, ¿verdad? Son sinónimos. Al igual que el alta mar, ¿verdad? Que hemos visto, no hay soberanía, pero sí hay ley. No hay soberanía, pero sí hay ley. Sí, Fabio. Le gusto saludarlo, buenas noches. Con una consulta, ¿solo me podría repetir donde dijo usted cuál es el espacio aéreo? Disculpe. ¿Cómo así? No lo entendí, su pregunta. Usted
usted nos dijo que el espacio aéreo, ¿hasta dónde llega? Nos hizo usted referencia. Así que no está muy claro, ¿verdad? Pero para este autor dice hasta donde empieza, ¿verdad? Que el límite es la atmósfera terrestre. Otros ponen una altura que casi coincide, ¿verdad? 100 kilómetros, 90 kilómetros, 65,000 pies, ¿verdad? Hoy todavía no hay un punto exacto, aunque el doctor Seara Vázquez dice que el convenio de Chicago sí lo determina claramente, ¿verdad? Que dice limitarse a la atmósfera terrestre, hasta ahí, ¿verdad? No más. Buenas noches. Sí, Julio. Pero yo, por ejemplo, he escuchado de que, por ejemplo, acá en Guatemala pasan aeronaves comerciales, ¿verdad? Sí. Pero a más altura pasan aeronaves tipo crucero, que son los que uno nota prácticamente que van dejando su marca, porque supuestamente ese es un espacio global, como que pues en ese no, hasta ahí llega el límite de cada nación. No sé qué tan claro está. No, ahí estamos hablando de espacio aéreo todavía. Donde pasan las aeronaves comerciales es espacio aéreo todavía. Pero como digo, en muchas oportunidades de esas, o hay tratados o hay permisos especiales, ¿verdad? Los permisos especiales. La guerra con Ucrania, que ahorita está bloqueado para las naves de Rusia. Sí, porque estamos en una situación especial. Incluso cuando hay conflictos, los estados en ejercicio de soberanía pueden establecer zonas de exclusión. Es decir, aquí no pasa nadie, ¿verdad? Aunque haya habido rutas. Pero como es podríamos decir, un estado de excepción, ¿verdad? Entonces, en ejercicio de su soberanía y de su seguridad nacional, pueden establecerse zonas exclusivas para navegar y zonas restringidas, ya sea para todos o para ciertas, ¿verdad? Para ciertos estados. Tipo lo que hace Turquía con Rusia, que supuestamente Turquía es de la OTAN y tendría que acatar todo lo de la OTAN, pero las naves rusas sí pueden, ahí sí que navegar dentro del espacio de Turquía. Sí, ahora hay problemas ahí. Y ahí va a tener que intervenir las Naciones Unidas. Porque como ustedes ven, Turquía y Grecia se disputan más que todo, no tanto la soberanía, sino el uso de las islas, porque las islas parece son griegas, pero están un poco restringido su uso, porque muchas veces Turquía ha sentido como amenaza cuando Grecia sienta mucho material y personal militar en esas islas, y parece que eso está haciendo ahora. Y Turquía pues ya le advirtió a Grecia que no haga eso, y van a entrar en una confrontación, y eso va a dividir más a la OTAN, porque Turquía está como girando un poco hacia Rusia, aunque ya le proporcionó material bélico a Ucrania. Imagínense, ese es un tremendo revoltijo, ahí va ustedes. Al igual que Polonia. Polonia ya se manifestó abiertamente a favor de Ucrania, proporcionándole material bélico. Pero hay otras cosas. Bueno, hay que estudiar un poco de historia, porque Polonia, no crean que está actuando de una forma tan diáfana. Polonia tiene interés directo en una porción del territorio de Ucrania. Solo que recuerda que toda esa área, Lique, prácticamente de lo que es la etnicidad, el tema de lo de los pueblos originarios, pues ellos comparten lo mismo prácticamente, y además ya en la era actual, acuérdense que cuando fue lo de la guerra, la primera, segunda guerra, ellos incluso hasta eran una sola nación. Es que ese es el problema. Como les digo, esos acontecimientos mundiales influyen mucho en el derecho internacional, ¿verdad? Y el problema fue que como la Unión Soviética se graduó de superpotencia, absorbió de hecho todas esas regiones, por eso no hubo conflicto. El conflicto se dio cuando se desintegra la Unión Soviética. Y dice, bueno, ¿a dónde llegamos nosotros ahora?
Y esas son las rencillas que hay hoy en esa región, ¿verdad? Porque como dice muy bien, como hasta cuestiones étnicas hay ahí inmersas. Ven, la lucha rusa es también por cuestiones étnicas, ¿verdad? Dicen que hay habitantes de origen ruso en las regiones, ¿verdad? Donde ya intervino. Entonces, todo esto también tiene repercusiones en el espacio aéreo. Con el comportamiento de Turquía, la cuestión se torna muy, muy difícil. Porque en principio Turquía tiene obligaciones adquiridas a través de un tratado internacional. No sé en qué situación lo podría estar violando, que podría acarrearle problemas. Pero está debilitando mucho a la OTAN en el momento menos oportuno. Ahorita Rusia está sacando nuevas armas de guerra, ¿verdad? Nuevas armas de guerra, y ya desplazó, dice, y eso ya lo detectaron los cuerpos de espionaje de los países de Occidente. Ya desplazó equipo termobárico. Esos son unos como lanzallamas, pero multiplicado por 500 o 1000, como fuera en la Segunda Guerra Mundial. Dicen que, y ese es el problema que tienen ahora los países de Occidente. Dicen que esa llama derrite hasta roca. Y hasta hoy no hay metal que lo soporte. Derrite cualquier metal. Imagínense eso utilizado en la guerra, ¿verdad? La pone a proporciones muy, muy catastróficas. Así como ese tipo de arma, ¿con qué nombre podría determinarse? Equipo termobárico le llaman. Termo es como calor, ¿va? Termobárico. Ya lo están desplazando, dice que ya detectaron, ya le tomaron fotografía, ¿va? Como hay satelital, ¿verdad? Al equipo que ya va desplazándose. Wilber. Perdone, ya que está hablando de armas, es cierto que durante la guerra de Vietnam los Estados Unidos colocaron fósforo de plata en las nubes para que lloviera. De eso no estoy sabido. Lo que sí es ya una noticia es que en 1925, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda, en el periodo de entreguerras, se firma el primer tratado que prohíbe la utilización de armas químicas en cualquier confrontación. Pero acuérdense que en la Primera Guerra Mundial utilizaron el fósforo blanco, creo que fue, que se hizo estragos, porque dice que esos elementos afectan tanto al que los lanza como al que los recibe. No discrimina. Y mucha gente quedó muriéndose después de la guerra, mucha gente, ¿verdad? Por el aspecto químico. Entonces vieron que la guerra química es muy complicada. Y en la guerra de Vietnam, Estados Unidos utilizó uno que se llamaba el elemento naranja. Incluso hay una película de Tom Hanks, creo que es, que se llama Nacido un 4 de octubre, 4 de julio, que habla algo sobre eso, que después los militares estadounidenses resultaron con problemas, principalmente parece que de cáncer. Y los gringos, como todo lo investigan, ¿verdad? Empezaron a ver que había mucha incidencia en la población militar. Hicieron el estudio y detectaron que esos habían estado destacados en la guerra de Vietnam y abrieron una investigación y detectaron que habían utilizado ese elemento, el napalm, que le llaman. Ese abrasa, ¿verdad? Pero no es combustión, es reacción química. Pero está prohibido. Pero esa reacción también provocó pues, enfermedad entre todas estas personas. Y descubrieron pues, que Estados Unidos había violado los tratados internacionales, ¿verdad? En tiempos de guerra.
¿Quién lo castigó? ¿Quién lo sancionó? Nadie, ¿verdad? Si ustedes ven esta guerra Rusia-Ucrania, los que asusaron, los que movieron las brasas para que esta guerra estará en llamas, fue el Reino Unido y los Estados Unidos. Ya se van gastando más de 190,000 millones de dólares en esta guerra. ¿Y quién hacía la beneficiar? La industria militar. Entonces vemos pues que posiblemente ya hayan utilizado ya también ese elemento que es el compañero, ¿va? Es el nitrato de plata que utilizan para crear, ¿verdad? Pero ahora lo que dicen que están probando es cargar nubes, no con agua, sino con elementos químicos nocivos. Va a haber lluvia pues bélica, ¿verdad? Aro Alberto. Sí, licenciado, cabal, es una guerra económica, como usted dice, que ahorita Estados Unidos es el mayor productor que le están vendiendo petróleo a la Unión Europea, a Europa se podría decir, y es el segundo productor del gas. El primero sería Noruega, antes desplazaron a Rusia en ese sentido, porque antes era Rusia el que les proveía petróleo y gas a Europa. Así es, pero la diferencia es que Estados Unidos le vende petróleo y gas a Europa al triple del precio que se vendía a Estados Unidos, Rusia. Al triple. Y eso está haciendo repercusión en supermercados, en gasolina, en todo. O sea que se está haciendo su negocio, ¿verdad? Pero el problema es que, ¿sí, Harold? Alberto. Perdón, se me quedó la mano levantada, licenciado. Ah, bueno, ¿verdad? Entonces se lo vende al triple. Que este es un negocio redondo, ¿verdad? Que así pues se van desarrollando estas confrontaciones internacionales, que está muy, muy candente. Muy candente. Pues todo esto también, como ven ustedes, el espacio aéreo está involucrado en estas situaciones. En toda esa región hay un régimen especial sobre el espacio aéreo de esos países, ¿verdad? Incluso Polonia creo que ya trazó una zona restringida en su espacio aéreo para los aviones rusos. Para los aviones rusos. ¿Verdad? Y otros países están ahí ya queriendo reclamar a los Estados Unidos el hecho de haber alimentado guerras, como esta, ¿verdad? Que está involucrando casi al mundo. Pues Estados Unidos ya presentó sus nuevos aviones, el B-2, ¿verdad? Letal, prácticamente invisible, ¿verdad? ¿Sí, Luis Álvarez? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Licenciado, yo escuché en algún momento, si estoy equivocado, por favor me corrige, que los países o naciones o potencias, como se le quiera llamar, propician las guerras porque ellos tienen problemas económicos y entonces cuando ya realizan las guerras, ellos como que se nivelan económicamente hablando. ¿Es esto cierto? O porque Estados Unidos ahorita está en una decadencia que ya están, como dicen coloquialmente, al filo de la navaja. Entonces están buscando este medio para agenciar de ingresos que les nivelar su economía. Eso es un comentario que no sé si se ajuste a la realidad, licenciado. Sí, tiene bastante realidad. La primera es que Estados Unidos posiblemente está perdiendo su hegemonía. Fíjense ustedes que si ustedes leen la historia en la guerra hispano-yanqui que le llamaban en la de 1898 en la independencia de Cuba, ahí se enfrentaron España y Estados Unidos en forma directa.
¿verdad? Tuvo el buen pretexto de que Cuba le pidió favor a Estados Unidos que interviniera. Y Estados Unidos, que le va a ganas a lo que era toda esa parte española que es de ahora de ellos, ¿verdad? Y más, ¿verdad? Porque ganó más todavía en esta guerra. Pero fue el choque del feudalismo frente al capitalismo. Un nuevo orden mundial. Ahí que España pierde, ¿verdad?, su papel de potencia mundial. Y Estados Unidos adquiere esa categoría de superpotencia, ¿verdad? Ya muy, muy arraigada. Y fue una confrontación desastrosa para España. Como que dice 5-0 ese partido ustedes. De último, Estados Unidos redactó el tratado que se debía firmar en París, los tratados de París que se habían prenegociado en Nueva York con unos puntos de acuerdo que habían más o menos discutido en Nueva York, pero ya en París Estados Unidos se despachó como quiso. Sabía que España no podía ni levantar una mano si desataba la guerra en el continente europeo directamente, y así le dijo: aquí no viene a discutir, ¿verdad? Viene a firmar este tratado. Si no lo firma, trasladamos la guerra al continente europeo. ¿Qué quiere decir? Le van a quitar todo el espacio territorial a España, ¿verdad? Eso fue uno. Estados Unidos como que está también en esa misma situación. Ahora a él le toca, ¿verdad? Estados Unidos no quiere perder su hegemonía, y yo veo que, miren, Brasil ahorita le dio un espaldarazo a Rusia y a China, ¿verdad? Que le va a afectar muchísimo. Y una situación, Estados Unidos ya llegó al límite, al tope legal de endeudamiento, al máximo. Ahora ya no puede hacer ni un préstamo. No sé qué va a hacer Estados Unidos, porque iba a hacer préstamos para afrontar la guerra. Ya no puede hacer un préstamo. Legalmente ya no puede, ni puede emitir bonos del tesoro. Ahora lo que está haciendo es haciendo lobby en las cámaras legislativas para que legislativamente se amplíe ese techo, si no saber qué quiere hacer el gobierno. ¿Sí, Luis Álvarez? Licenciado, bueno, se quedó levantada la mano, pero con lo que usted dice, todo se paga en la vida, licenciado. Ya ve la masacre que ellos hicieron, creo que fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando estallaron las bombas nucleares en Hiroshima. ¿Cuánta gente inocente murió? Así que todo se paga. Hoy es el cobro de esa factura, así que pidámosle a Dios que nos agarre confesados, porque la cuestión es seria. Sí. Seria para todos. Sí, porque se avisó la situación sigue como va, un nuevo orden mundial. Tal vez tripolar o multipolar, ¿verdad? Y Estados Unidos apostaba en este siglo a un mundo unipolar, ¿verdad? Todavía tiene mucho poder, ¿verdad? No se puede decir que ya terminó, pero Estados Unidos está viendo muy amenazada su hegemonía mundial, extremadamente. El cono sur, por ejemplo, de América, no les nada fácil a Estados Unidos. De lo que es Norteamérica y Centroamérica lo tiene muy fácil, y parte del Caribe. Y otra parte del Caribe y Sudamérica lo tiene muy difícil, ¿verdad? Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, son muy contestatarios con Estados Unidos, están tomando un poquito de distancia. Entonces, esto antes no era impensable. África detesta a Europa y a Estados Unidos. ¿Se acuerdan que África ha sido tal vez peor que nosotros en el aspecto colonial, ¿verdad? Y Asia, ¿verdad?, que ha sido campo de entrenamiento de la superpotencia, principalmente de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, donde es la región de Latinoamérica, África y Asia, pueden, ¿verdad?, dirigir el fiel de la balanza del nuevo orden mundial. Y ya Rusia y China ya hicieron el llamado expreso, si ustedes ven las noticias, a esas regiones del mundo. Llamaron a Latinoamérica, a África y a Asia a que cierren filas. Pues saben que
Con esas 3 regiones se le da vuelta a la realidad mundial que estamos viendo hoy por hoy. Así estamos en estos momentos, ¿verdad? Y es difícil, ¿verdad? ¿Sí, Luis Álvarez? Licenciado, disculpe, yo creo que se quedó levantada la mano, ahorita voy a bajarla. Muy bien. Sí, entonces, como ven, ya las regiones para el nuevo orden mundial ya están bien identificadas por Rusia y China. Ya vieron lo que le dijo el presidente chino al ruso. Estamos creando un nuevo orden. Y usted y yo estamos, como que dice, presentes en primera fila. Esto, dice, no se ha logrado desde hace 100 años, dijo. Lo que estamos haciendo hoy no se ha logrado desde hace 100 años y nosotros somos los artífices, le dijo, de esta nueva realidad. Esa gente está consciente, sabe dónde están parados, saben hacia dónde van. Y ustedes han visto la diplomacia china muy refinada, muy refinada. Son personas muy estudiadas, muy disciplinadas, ¿verdad? Una diplomacia bien asentada. De esos países como Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Francia, Italia, tienen una diplomacia muy calificada. China, Japón, personas muy curtidas en el campo de las leyes mundiales, ¿verdad? Y manejan pues la situación, la están manejando, ¿verdad? China la está manejando con mucha paciencia. Su poder de convocatoria política la va a tener, y eso se la jugó él con los 10 puntos, ¿verdad? Que le propuso al mundo para negociaciones de paz en esa guerra. Si lo logra, va a ser algún paso muy importante para el cambio mundial. Entonces, ven, miren hasta dónde nos lleva el espacio aéreo ustedes. Todo eso tiene que ver, ¿verdad?, con la soberanía de los estados. Esta soberanía se ve modificada con estos grandes conflictos que hay, ¿verdad? Con estos grandes conflictos se ve muy modificada porque el espacio aéreo, ¿verdad?, responde a la soberanía. Ahora el espacio ultraterrestre ya es otra cuestión, es otra faja, ¿verdad?, de espacio diferente. Aquí, como les decía, ya no hay soberanía, pero sí hay derecho, y demasiado derecho. Hay mucho derecho aquí en el espacio atmosférico o ultraterrestre. Porque también, pues, le importa a la humanidad, ¿verdad? Al respecto, vamos a dirigirnos con el licenciado Centeno Varías, ex catedrático de nuestra facultad, muy buen profesor, el licenciado Centeno. Dice, el espacio ultraterrestre, dice, recordemos que al inicio de este punto dijimos que el nivel del derecho internacional, el ámbito espacial se refiere a diferentes esferas del globo terráqueo y de las partes que están encima de él y que son objeto de regulación jurídica, por lo que el ámbito espacial comprende el territorio de cada estado, eso lo vimos, ¿verdad? Y el territorio, pero también comprende territorio internacional. Ese espacio espacial del globo terráqueo comprende espacio nacional y espacio, ¿verdad?, internacional. El internacional es el que se extiende fuera de los límites de los estados. Es el área donde los estados no ejercen soberanía alguna. Pero el derecho internacional sí incursiona ahí. Como que ven, no hay soberanía, pero sí hay derecho, ¿verdad? Entre las áreas comprendidas en el territorio internacional, encontramos el espacio ultraterrestre, que incluye la órbita geoestacionaria. Ya hablamos algo de la órbita geoestacionaria, ¿verdad? Que está, creo, como 36, bueno, está retiradísimo, miles de kilómetros, ¿verdad?, de la Tierra, pero es una
circunferencia, ¿verdad? Que está paralelo al ecuador terrestre. ¿Y qué tiene importancia eso, jóvenes? No es cualquier lugar, fíjense. Es el lugar ideal donde se ponen los satélites. Por la posición, ¿verdad? Está en medio de la Tierra y siempre a la velocidad de nuestra Tierra lo miramos que están quietos, ¿verdad? Pero sí se están trasladando, pero a la misma velocidad nuestra, ¿verdad? ¿Y qué tiene importancia? Que ahí es donde se instalan los satélites de comunicación. Pero, acuérdense que por inmensa que sea la circunferencia, inmensa que sea, no puede tener más de 360 grados. Es decir, se convierte en un recurso limitado. Y más, si técnicamente se estableció que los satélites, para no tener interferencia entre uno y otro, deben estar separados como mínimo 2 grados. Eso nos divide a la mitad, ¿verdad? Solo 180 satélites podrían haber ahí. ¿Quién tiene más derecho? ¿Quién coloca más? Y otro problema, como queda en el paralelo al círculo ecuatorial terrestre, los países que están ahí, en América, Colombia y el Ecuador, ¿verdad? Algunos países de África y creo que unos de Asia, se unieron y querían reclamar soberanía sobre la órbita geoestacionaria que pasaba sobre ellos. Imagínense qué problemón hubieran creado. Y lo propusieron, pero no fue aceptado por la comunidad internacional. Ya que es imposible, ¿verdad? Entonces, dice, definición, desde la antigüedad el hombre ha soñado con viajar a las estrellas y posterior a los misterios del cosmos. Sin embargo, el 4 de octubre es bueno. Empieza la carrera espacial, ¿verdad? En la década de los 50, ¿verdad? Cuando ya salen las primeras artilugios o naves terrestres, ¿verdad? Fuera, ¿verdad? Del globo terráqueo y la atmósfera. Hasta que llegaron, que estuvo que Perita Laica, ¿verdad? El capitán teniente Yuri Gagarin fue el primer astronauta, ¿verdad? Entonces empiezan a colocar ya pues cuerpos celestes. Sí, Julio, no. Cuya satélites, ¿verdad? Entre otros, tecnología terrestre ya en el espacio. Como consecuencia de ello, dice, en lo jurídico se desarrolla una rama especial del derecho. Pero ¿qué es lo importante de esa rama especial del derecho? Esta rama especial del derecho escapa de la competencia exclusiva del derecho interno. Esta rama del derecho no le pertenece a ningún Estado, ni es manifestación de ninguna soberanía en particular. Eso es lo importante. ¿No? Sino que se hace dentro del ámbito internacional. Fíjense, esa es la diferencia de este derecho, es exclusivamente internacional. Ningún Estado puede legislar sobre el espacio extraterrestre, ninguno. Por eso dice que escapa a las legislaciones nacionales, a las soberanías nacionales, ¿verdad? Al derecho interno. No puede ser derecho interno nunca, ¿verdad? Bueno, y se creó una comisión, ¿verdad? Para esos estudios. Dice el licenciado Centeno que se atreve a dar una definición del espacio ultraterrestre. Dice, el espacio ultraterrestre es el área del cosmos que principia desde el límite superior del espacio aéreo. ¿Ah? Donde termina el espacio aéreo, empieza, ¿verdad?, el espacio ultraterrestre. ¿Ah? El límite superior de los espacios aéreos de los estados y demás partes de la Tierra, ¿verdad? No sometidos a soberanía y demás partes de la Tierra no sometidos a soberanía en esa altura,
y se pierde en el infinito. Ahí no hay límite. ¿Hasta dónde? Y ese es infinito, jóvenes. Si nos metemos a hablar de espacios cósmicos, que a mí me gusta leer mucho de esto, nos volvemos locos pensando en esas grandes dimensiones, ¿verdad? Límite. Como les pusimos en el punto anterior sobre el límite que divide el espacio aéreo y el espacio terrestre, se han dado dos posiciones. La que sostiene que debe delimitarse y la que sostiene que aún no se está en capacidad para limitarlo. La primera tiene una serie de corrientes que tenemos en el capítulo que precede, bueno, que son aplicadas al espacio ultraterrestre. Regulación internacional. A partir de la exploración del cosmos, la comunidad internacional se percató de la necesidad de regular la conducta de los estados en el campo de la actividad del espacio extraterrestre, lo cual generó que las Naciones Unidas adoptaran una serie de resoluciones, ¿verdad? Y una variedad de tratados. Hay un tratado sobre los principios que deben regir la actividad de los estados en la exploración y utilización del espacio extraterrestre, de 1967, acuerdo sobre el salvamento de devolución de astronautas, imagínense, convenios sobre responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales, hasta eso, convenios sobre registro de objetos lanzados al espacio, acuerdo que rige la actividad de los estados en la Luna y cuerpos celestes, el cual aún no está en vigor, ¿verdad? Principios del espacio ultraterrestre. Del tratado sobre los principios que deben regir la actividad de los estados en la exploración y utilización del espacio terrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, y que recibe la denominación de Carta del Espacio, se establecen los siguientes principios. Como les digo, hay tanto loco ustedes que ya hay una persona que se reclama la propiedad de la Luna y otra persona que reclama la propiedad del Sol. Imagínense. Pero los hay. Y hay gente al que se ha reclamado la propiedad de la Luna y ya le han comprado terrenos en la Luna. Entonces, ¿qué principios? La exploración y utilización del espacio terrestre deberá hacerse en provecho de todos los estados. El espacio ultraterrestre, la Luna y los cuerpos celestes son patrimonio de la humanidad. Ningún cuerpo celeste será objeto de reivindicación de soberanía por los estados, ¿verdad? Y están las libertades del espacio ultraterrestre. Libertad de exploración, libertad de tránsito, libertad de investigación científica. Y hay también prohibiciones, ¿verdad? Que vamos a verlas posteriormente. Aquí tengo lo que es el Tratado y Principio de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre. Texto de los tratados y principios que deben regir las actividades de los estados en exploración y utilización. Fíjense, no solo explorar, sino se puede utilizar del espacio ultraterrestre, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tiene 12 artículos largos, pero el prefacio tiene principios muy importantes, ¿verdad? Que vamos a leer posteriormente. Y tiene su articulado, Tratado de las Naciones Unidas. El preámbulo. Los estados parten en este tratado, inspirados en las grandes perspectivas que ofrece a la humanidad como consecuencia de la entrada del hombre en el espacio ultraterrestre, reconociendo el interés general de toda la humanidad en el proceso de la exploración y utilización del espacio, en toda la humanidad, estimando que la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre se debe efectuar en bien de todos los pueblos, deseando contribuir a una amplia cooperación internacional en lo que se refiere a los aspectos científicos y jurídicos, miren, jurídicos, de la exploración y utilización del espacio extraterrestre con fines pacíficos, estimando que tal cooperación contribuirá al desarrollo de la comprensión mutua y al afianzamiento de relaciones amistosas entre estados, recordando la resolución de 1962 titulada Declaración de los Principios Jurídicos que deben regir las actividades de los estados en exploración y utilización del espacio terrestre.
recordando la resolución tal y tomando en nota la resolución tal, ¿verdad? Como 3 resoluciones, convencidos de que un tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio extraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, promoverán los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, porque ya hay planes muy avanzados de colonizar la Luna y Marte, incluso Europa, una luna más de un planeta de la Tierra, del sistema solar, ¿verdad? Y hay proyectos muy serios, ¿verdad? Incluso parece que Europa, esta luna Europa, tiene más posibilidades de Marte de proporcionar un buen albergue para la vida humana ahí. Incluso parece que tiene mucho más ventajas que Marte. Y eso es lo que están estudiando hoy, ¿verdad? Hay situaciones pues muy serias, ¿verdad? Dice artículo 1, la exploración y utilización. O sea, no solo hay que explorar, se puede utilizar, ¿verdad? Del espacio extraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho e interés de todos los países, sea cual fuera el grado de desarrollo económico y científico, e incumbe a toda la humanidad. Y como una persona, ¿verdad? Yo siento que para que una persona legue propiedades es ilógico, ¿verdad? El espacio extraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, estarán abiertos para su exploración y utilización a todos los estados sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad. Y ahí vamos, ¿verdad? ¿Qué igualdad podemos tener nosotros con China, con Estados Unidos, con el Centro Espacial de Europa, con la India? La India está desarrollando mucho su carrera espacial también, con potencia mundial, ¿verdad? ¿Igualdad de qué? Regresamos a la historia, ¿verdad? De Europa, que pedía libertad absoluta del espacio aéreo, ¿verdad? Aquí en plano de igualdad, pero ¿hasta dónde, verdad? Y de conformidad con el derecho internacional, y habrá libertad de acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes. No hay, ¿verdad? Donde quieran, ahí van. El espacio extraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, estarán abiertos a la investigación científica. Y los estados fomentarán la cooperación internacional de dicha investigación. Y así se desarrolla este tratado, ¿verdad? Este está en la página de las Naciones Unidas, ¿verdad? También está en Google tengo entendido, ¿verdad? Y ahí lo pueden bajar ustedes. Tratados y principios de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre. Así se llama. Bueno, compañeros, vamos a dejar aquí la clase. Les agradezco mucho su atención y creo que nos miramos hasta después de Semana Santa, ¿verdad? Lick, buenas noches. Sí. Disculpe, usted nos va a proporcionar material para el segundo examen parcial. Sí, disculpe. Sí, claro que sí. ¿Pero lo va a enviar después de Semana Santa o antes? Vamos a ver, ¿eh? Pero sí. Gracias, muy amable. Bueno. Leslie, bueno, gracias. De nada, bueno, entonces nos vemos hasta después de Semana Santa, ¿verdad? Pórtense bien. Y fue gracias, Lick, que descanse ustedes. mucho. Buenas noches, Lick. Se cuidan. Feliz descanso, Lick. Buenas noches. Gracias.